Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisión.radio.net. Información que va contigo. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisión.radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Andy. ¿Cómo has estado, Andy? Muy bien, Luis. Qué gusto saludarte. Muy buenos días para ti y para tu invitado. Feliz martes. Feliz martes, exactamente. Además, hoy viene una fecha importante para la diversidad. Exactamente. Así es. Son las 9 de la mañana de hoy, 28 de junio del 2022. Nuestro número de teléfono es 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, por donde estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos acerca de un tema bien interesante. Se trata de la elección de un nuevo presidente en Colombia, una de las tres elecciones fundamentales en los últimos, entre la mitad del año pasado y lo que va del año 2022. La elección de Gustavo Petro. Quisiéramos hablar sobre el impacto que tiene para Colombia, pero sobre todo para el resto de América Latina. Para ello, tenemos un invitado de lujo. Se trata del doctor Adolfo Salgueiro. El doctor Salgueiro es doctor en Derecho Internacional, profesor universitario, asesor obligado en materia de política internacional para una cantidad enorme de partidos políticos y de agrupaciones en Venezuela. Y además es formador de opinión. Yo soy un gran lector de sus artículos. Buenos días, Adolfo, ¿cómo has estado? No se te escucha. Sí. Buenos días, Luis. Muchas gracias por esa generosa presentación. Bien merecida por demás. Tú sabes que ayer, leyendo la prensa y revisando las noticias, que tengo que estar siempre atento a lo que está pasando por razones de trabajo, yo me acuerdo mucho de tus escritos. Yo te leo todos los fines de semana. Y viendo las palabras de Macron en la reunión del G7, de la conversación que sostuvo con Biden, yo dije, oye, este es Adolfo y la Realpolitik. Macron le dijo al presidente Biden, es importante que el Venezuela vuelva de nuevo a los mercados petroleros mundiales. Y ya hoy fue story para allá. Así es. Entonces, es lo que tú dices, lo que tú dijiste en tu artículo. Genial. Pero bueno, no es del tema que vamos a tratar hoy. Quisiéramos tratar sobre el tema Colombia y América Latina. Se produjo una elección en Colombia bastante limpia, bastante clara, en donde la sociedad tuvo la oportunidad de manifestarse. Yo nunca hablo de pueblo porque me parece una expresión muy despectiva. Hablo de sociedad, que creo que le da el nivel adecuado a un país. Hubo una elección, como dije, limpia, clara. La sociedad se pronunció. No tengo la certeza de que se haya pronunciado bien o mal. Habían dos candidatos, Gustavo Petro y el ingeniero Hernández. Todavía no sabemos cuál es la vía que va a agarrar, pero me gustaría que, Adolfo, empezáramos por el tema Colombia, el impacto de Colombia después de que
la derecha ha venido gobernando al país durante 200 años. En primer lugar, quisiera hablar sobre Colombia. En segundo lugar, ¿cuál es el impacto que tiene en América Latina a la luz de que se ha venido conformando una especie de eje, una especie de alianza automática desde México y, vamos a decir, Centroamérica, México hasta Chile? Vale la pena indicar que yo también leí ayer que algo desastroso, el presidente Boric llegó con una popularidad tremenda y ayer las encuestas le dan solamente un 24% de popularidad. Y cuando consulten al pueblo chileno, a la sociedad chilena sobre si aprueban o no la nueva constitución, pues me va a parecer muy difícil que lleguen a aprobarla. Supera el 45% de negativa de aprobación. Pero bueno, Adolfo, ¿qué nos dices acerca del tema de la primera parte que te comenté? Colombia, su impacto. Bueno, buenos días para ti y para tu audiencia radial y por vía imagen. Lo primero que quiero decir y aclarar es que yo no soy un experto en el tema Colombia en sí en particular. Mi área de conocimiento y a la que le dedico el tiempo es América Latina, de la cual Colombia forma parte y que en esta semana ha tenido una relevancia noticiosa interesante. De manera que lo que yo pueda decir está teñido de esa limitación. Segundo, quiero hacer reserva de una cosa que tú dijiste, con la que me voy a permitir tener algún matiz. Tú hablaste de que se pronunció la sociedad y que sociedad es distinto a pueblo. Así es. Permíteme poner ahí una pizca de ácido, porque para mí sociedad es el pueblo, es la gente, pero organizada con un propósito, que se mueve con un interés particular. Y eso, en mi opinión, es un grupo mucho más limitado que el de pueblo, que es todo el mundo. Y los que votan son el pueblo, todo el mundo, son los que están en el padrón. Los que realmente aparecen como que dirigen o sufren o conducen a los países son la sociedad. Pero ese no es el tema que me preguntaste, simplemente lo metí ahí por provocarte. Y lo has hecho en todo caso porque yo creo que eso hace una gran diferencia, te advierto. Bueno, pero será objeto de hoy o de cualquier otro día. De cualquier momento, exacto. ¿Qué te parece? ¿Entramos? Sí, por favor. Bueno, pues bien, en mi último artículo, perdona, en mi último artículo, al cual tú has hecho referencia y a otros que tienes la gentileza de leer semana a semana, yo lo titulé, y era el contenido, ¿qué habrá hecho mal la democracia liberal? Con el objeto de la pregunta era decir, mira, algo debe estar haciéndose mal si en todos lados nos están dando palos. Entonces, hay dos explicaciones. Una, la explicación que a mí, que yo tengo casi siempre, que es la historia y particularmente la historia política es cíclica y un rato va para el péndulo para un lado, llámese la derecha, y el otro rato va el péndulo para el otro lado. ¿Y por qué el péndulo cambia de uno a otro lado? Porque ninguno de los dos lados es capaz de entregar lo que los americanos llaman to deliver, las promesas que hacen en las campañas.
De modo que esa podría ser una explicación avalada por el hecho de que si tú te pones hace un lustro atrás, un poquito más, el péndulo estaba totalmente virado hacia la democracia liberal. Y por si fuera poco, el péndulo que ya está casi del otro lado, mucho más del otro lado se va a poner el año que viene cuando Lula resulte electo presidente de Brasil, lo cual a la luz de las encuestas que hay parece que va a ser el caso. Permite que apague este teléfono. Entonces, eso es un tema que habrá hecho mal la democracia liberal. Diciendo que liberal, al decir esto, yo no digo que liberal sea el concepto económico de liberal versus capitalismo o versus socialismo, sino liberal las sociedades que tienen como principal norte el respeto y promoción de las libertades. Eso es una cosa. La otra cosa, yendo a América Latina en general y a Colombia en particular, análisis que también me parece que puede ser válido para Venezuela, es donde hay inequidad, donde hay grandes diferencias sociales, económicas en la población, donde hay grandes sectores que no ven satisfechas sus necesidades primarias, es fácil lograr que tengan, que se vean inclinados a votar por ofertas un poco exageradas, si tú te pones a ver, etcétera. Eso no es tan válido en otros lugares, porque en otros lugares también hay polarización. Si tú te fijas, en los Estados Unidos, que no es un país donde haya exceso de desigualdad, hay una polarización muy grande, y también la vimos la semana pasada en Francia, a que tú hiciste la referencia, donde se vio un importantísimo avance de la izquierda, no tanto por que sea ellos, sino por la coalición que la izquierda pudo montar para llegar al poder legislativo de ese país. Y no digamos la situación de Venezuela. En Colombia la desigualdad es grande. Pasa una cosa que justamente lo acabo de leer en un artículo y tú hiciste una referencia a Boric. Si tú te pones a ver, Duque, para mí, que soy un demócrata liberal, Duque fue un presidente excelente. Primero, un demócrata a carta cabal, un señor que mantuvo la economía lo mejor posible dentro de unas circunstancias muy difíciles de su cuatrienio. Logró manejar la pandemia en la mejor forma posible. Fue el único de toda América Latina que consiguió de primerito la vacuna Pfizer. No es que Pfizer sea mejor que los chinos o no los chinos, pero en el mundo se acepta más la vacuna Pfizer. En la Argentina se pusieron con la Sputnik y qué sé yo. Tú quieres entrar a los Estados Unidos, con la Sputnik no se puede, y con la Pfizer sí se puede. En fin, hizo eso. Mantuvo una posición firme frente a Maduro. Eso no estoy seguro si fue bueno o malo o no, pero a mí me complació en su momento. Mantuvo una alianza importante con los Estados Unidos, mantuvo su condición de aliado extracontinental de la OTAN, mantuvo e incrementó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en fin. Y con todo eso
se va con 20% de popularidad, que es de los más bajos o el más bajo de cuanto han habido en esta última era democrática. De modo que, dime tú, la democracia liberal logró convencer a la gente. Claro, en la primera vuelta parecía que hubiera pasado algo, porque en la primera vuelta Petro no es que ganó mucho, pero obtuvo más que los demás. Ahora, de ahí pasamos a la segunda vuelta. La segunda vuelta fue todos contra Petro. Fue todos contra Petro. Y Petro solo ganó 50 y piquito y un pelín por ciento, 52, 53, y todos los demás 47 y tal en la boleta del ingeniero. Entonces, estamos en que hay muchísima gente que piensa que el estatus tal como está no está satisfaciendo. ¿Cuáles son esa gente? Dime, ¿cuánto nos queda en este segmento? En este segmento nos quedan aproximadamente 4 minutos. Ajá, bueno, para administrarlo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La gente votó, la juventud, los desposeídos, los que creen en un Mesías, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son esa gente? Son los mismos que votaron por Chávez hace 20 años. ¿Y cuáles son las razones que los llevaron a votar así? Allí, las mismas razones que en Venezuela. El estamento político se convirtió en una basura, ha perdido credibilidad en todos los estamentos, la dirigencia democrática, entre comillas, no existe o ha sido deficiente, no da credibilidad. La situación económica, en el caso tanto de Venezuela como el de Colombia, al inicio no era tan grave como no es tan grave en Colombia, pero la gente quiere más, además de la necesidad de que pueda haber un cambio. Conclusión, no me extraña que haya ganado Petro. Y entonces, dicho esto, tenemos que ver qué se puede esperar, qué significa esto para Colombia, qué significa para América Latina. En su discurso de triunfo, Petro dijo una cosa que me pareció importante y que ojalá sea cierto. Dijo, este día se ha visto que hay 2 Colombias. Mi tarea será en tratar de que haya una sola Colombia. Eso, de ser cierto o de ser el propósito de él, me parece una gran cosa. Sí. Lo mismo dijo Chávez. Sí, igualito. Eso te voy a decir. Justamente. Es todo lo contrario, en todo caso. Mire, yo que me las doy de que no, yo las sé todas. El día ese, que fue el 6 de diciembre de 1998, cuando llegaron los números, el señor se puso su flux y fue al Ateneo de Caracas, no sé si tú te acuerdas. Sí. Y allá dijo todas las cosas que yo como demócrata quería oír. Todo lo que yo quería oír lo dijo Chávez. Yo no había votado por él, yo lo adversé toda la vida, menos esa noche que medio me convenció, no, este tipo capaz que una cosa era una cosa y ahora es otra cosa. Bueno, dijo todas esas mismas cosas y después ya sabes tú a dónde está. Sí, la historia es así, efectivamente. Adolfo, si nos permites, vamos a la primera pausa. Y ya regresamos, claro que sí. Estamos conversando con el doctor Adolfo Salgueiro acerca de la elección del señor Gustavo Petro en Colombia y su impacto en América Latina. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Adolfo Salgueiro. Adolfo, en realidad tú tienes toda la razón y la pregunta tiene que ver incluso que te voy a hacer ahora, tiene que ver con lo que tú escribiste el sábado pasado. Es decir, ¿a qué se debe? Es un problema educativo. El ser humano es por naturaleza insatisfecho. Porque si nos vamos al sur de América Latina, por ejemplo, después de la dictadura de Pinochet hubo una recuperación de la gente hacia otro estado de vida, recuperación, los sacaron de la pobreza a varios millones de personas. En Colombia es un país que económicamente estaba funcionando perfectamente bien, más allá de la guerra, que eso frenó muchas cosas, pero la inversión extranjera no dejó de ser un país atractivo para la inversión. Y cuando uno visitaba Colombia, yo lo visité mucho en una época, Bogotá y el interior del país por razones de trabajo, y veías que era un país boyante, pero ¿qué pasó? ¿Es culpa del enfoque de nuestros líderes? De lo que es un país, es culpa de qué, de la empresa, de lo que dicen los izquierdistas, que las empresas lo que hacen es chupar, o la corrupción, la cocaína, no sé qué pasa. Conecta el micrófono. En los logros quiero terminar una cosa que se fue con la pausa. En los logros de Duque, no hay que subestimar, sino que es muy grande, que en los últimos 2 o 3 años recibió 1.7 millones de venezolanos. Una economía como esa, que es una economía que no le sobra el empleo, porque no es que sobre en puestos de trabajo como sobraban en Venezuela cuando los colombianos venían a Venezuela. Un país como ese ha tenido la generosidad impulsada por el presidente Duque de recibir 1,7 millones de venezolanos que se quedaron y que tienen papeles un poco mejores o un poco peores que les permitan estar ahí, más otros 2 millones que pasaron caminando para seguir para el sur, para Ecuador, Perú, etcétera. De manera que eso no es poca cosa. Y todo eso se pudo hacer en democracia y con absoluto respeto de las libertades. Adolfo, perdona que te interrumpa, pero aquí un oyente, Oromi León, dice, excelente análisis. Adolfo. Bueno, me alegro. Cuando salga alguno a decir, ¿y este que habla tanta pistola? También me avisa. Claro. Que tal vez sea el que hay que hacerle más caso. Muchas gracias al oyente. Bueno, entonces, eso es un punto que también hay que tener en cuenta. Y tal vez ese mismo punto, en la medida en que contribuyó a que las cosas se hicieran difíciles, pudiera haber causado un cambio de opinión. Por ejemplo, en Cúcuta, donde una ciudad que funcionaba más o menos bien, de golpe se convirtió en dormitorio de 200.000 venezolanos durmiendo en la calle, con razón o sin razón, la gente se pudo haber sentido un poco mal en Cúcuta, Bucaramanga, todo eso, y eso revierte contra el gobierno. En todo caso, ese es uno de las cosas. Ahora, otra cosa, porque lo que estamos es analizando el por qué. ¿Por qué la gente vota así? Mira, yo soy suficientemente tercera edad como para haber conocido la política tradicional donde se votaba por el carisma personal de los candidatos, la trayectoria que podían haber tenido, etcétera. Desde hace unos 30, 40 años, las campañas son no solamente campañas de mercadeo, son campañas de mercadeo de imagen. Yo me acuerdo que en Venezuela los adecos contrataban a Joe Napolitan y los copianos a no sé quién, y acá en Centroamérica está JJ Rendón, sí, que ahora vive en Miami, porque se hace una campaña de mercadeo. Entonces, estamos mercadeando ideologías o proyectos de futuro para un país, o estamos mercadeando la pasta de dientes tal o la pasta de dientes cual. Y eso, en cierta forma,
y hace que mucha gente, particularmente la gente que no tiene muchas luces, ni mucho tiempo para pensar en luces, sino para pensar en qué va a comer en su próxima comida, pues se ve atraída por eso. Y hay una cosa, chico, que es, así como hay otras sociedades, así como los japoneses les da lástima el viernes porque no pueden trabajar el sábado y domingo y están esperando como locos el lunes para ir a trabajar, porque es una cosa cultural, y así como los israelíes tienen un microscopio y con eso hacen 20 patentes mundiales, porque esa es una condición, nosotros tenemos la condición de que nos gusta escuchar a un Mesías. El Mesías que viene, que va a arreglar todo. Mesías hubo uno y hace 2000 años y terminó un poquito mal. De manera que nosotros, Mesías de las Fuerzas Armadas o qué sé yo, que vengan en América Latina a querer arreglar las cosas, no, eso es una cuestión de mercadeo y una cuestión de forma de ser de los latinoamericanos. Entonces ese también es un problema que, en fin, nos afecta. Ahora, ¿cuál era tu próxima? La pregunta que quería que saltáramos es la siguiente. Mira, en América Latina se ha venido conformando un eje de izquierda, desde Centroamérica hasta Chile, a pesar de que les está yendo mal desde el punto de vista de la popularidad, tampoco está dando las respuestas, y ahí me voy yo al tema de la democracia liberal. La falla es la democracia liberal que nos está dando respuestas, y desde hace mucho tiempo. Fíjate, acá en Estados Unidos somos testigos de lo que está sucediendo, que tampoco está dando las respuestas, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Problemas que no se han podido solucionar, a pesar de que este es un país libre, un país donde puedes hacer absolutamente todo, donde puedes tener todo tipo de iniciativas, y sin embargo hay problemas que se arrastran desde hace casi 200 años y no han tenido respuesta. Pero, ¿qué está pasando con Petro, o qué puede pasar con Petro y el resto de América Latina? Mira, Luis, tomo excepción a que tú partes de la base de que las democracias no han dado respuesta. Mi base era, ¿qué habrá hecho la democracia liberal que no ha podido dar respuesta? Yo parte de la base de no ha dado respuestas. Mira, la democracia liberal no ha dado respuestas, y el autoritarismo tampoco, porque las respuestas que la gente necesita son las respuestas de una economía dentro de la libertad posible, claro, preferiblemente, pero que haya comida primero. La gente necesita unas cosas que el mundo de hoy no puede dar, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? La gasolina vale $5 el galón. El gobierno no da respuesta al precio de la gasolina. El gobierno no da respuesta porque hay una situación mundial, ambiental y qué sé yo, que el gobierno no controla, que tiene una parte de culpa, que el anterior tiene otra parte de culpa. Lo mismo, ese mismo efecto de la gasolina acá es en Europa, donde hay socialdemócratas, donde hay gente de la derecha, donde hay gente de la izquierda. Quiere decir que no es que la democracia no da respuesta. El mundo tiene unas fuerzas que en este momento no permiten dar respuestas a las principales necesidades. ¿Dónde hay respuesta? En Qatar, en Dubái, ahí sí hay respuesta, pero esa respuesta es una respuesta absolutamente artificial por una cuestión de $1 que salen directamente de abajo de la tierra y se reparten en una población reducida. Eso entonces por una parte. Y la otra, que el liderazgo, que es el que tiene que convencer a la gente
de que en el momento no se puede, pero si trabajamos y le echamos pichón, sí se podrá, ese liderazgo no existe. Liderazgo es Churchill cuando las bombas caían sobre Londres y él le dijo al pueblo en una memorable transmisión de radio: lo único que yo les puedo prometer es sangre, sudor, lágrimas y trabajo. Y fue primer ministro durante toda la guerra. Y terminó la guerra, la primera votación lo sacaron y llegaron los laboristas, Clement Attlee. Sin embargo, él tuvo el liderazgo para llevar a un pueblo en unas situaciones dificilísimas a una guerra triunfal. Liderazgo tuvo Lech Walesa, que del líder sindical preso y tal, consiguió, claro, con el apoyo de Juan Pablo II, lo que tú quieras, pero consiguió causar una fisura al comunismo que terminó con el comunismo. Eso es liderazgo. Liderazgo, obviamente, no es Mel Zelaya, cuyo liderazgo se basa en tener un sombrero, ni el otro pobre hombre de Perú, que también su marca registrada es un sombrero que supongo que debe ser tradicional, en fin, entonces, y para darle un toque venezolano, liderazgo no es ni Maduro y mucho menos quienes dicen liderar la oposición, de manera que esa es otra razón para que eso no ocurra. Diferente el caso de Lula, porque Lula sí consiguió todas las cosas que tenía que conseguir en su momento, que apoyó a Chávez y que a mí no me gusta, pero Lula fue presidente 2 periodos, absolutamente democrático, sacó de la pobreza a la mitad de los pobres y mantuvo a su país en un marco de respeto que nunca había tenido. Ese es un líder, y por eso que va a ganar. Entonces, dime tú, ¿dónde hay otros? ¿Dónde en Honduras el señor del sombrero, como no puede ser candidato, pone a la esposa y la esposa gana? ¿Por qué? Porque la gente está a la búsqueda de soluciones que no están basadas en el trabajo. Liderazgo tuvo Konrad Adenauer, que llevó a un pueblo que tenía que reconstruir un ladrillo encima del otro a llevarlo a hacer el milagro alemán. Liderazgo tuvo al Chile de Gasperi. ¿Dónde hay esos? No por liderazgo tuvo Rómulo Betancourt. Te guste o no te guste, seas adeco o no seas adeco, ese fue un señor que consiguió liderizar. Líder es el que hace que los demás le sigan. Líder no es el que gobierna por estadísticas. En ese caso, las encuestas son los líderes y él es el que sigue. Líder es el que conduce. Eso me parece que acá en nuestra área del mundo, líder era Alan García, ¿ves? Que hizo una presidencia primera desastrosa, lo que tú quieras, pero tenía liderazgo. Sí. Además, su planteamiento, si hubiese tenido algo de apoyo en América Latina, quizás hubiese pasado algo. Pero permíteme que te interrumpa en algo. Desde Lima, Wilfredo Delgado te envía muchos saludos y felicitaciones por el análisis que estás haciendo. También desde Margarita, desde Por la Mar, se está enviando saludos a la señora Vilma Grimaldi, que también... Mira, dile a la señora Vilma que en vez de estar escuchando tanta cosa, si está en Margarita, que vaya a Playa Huacuco y se bañe. Muchas gracias, señora. Sí, yo coincido contigo que hay mucha falta, pero sin embargo, si uno lo analiza desde el punto de vista de la formación de la gente, de eso que yo llamo sociedad, tú consigues a gente muy preparada que apoya, por ejemplo, a Maduro y la está pasando verde, o consigues a gente que en cualquier otro país de la región está apoyando lo que está sucediendo también en Colombia. Yo entiendo que lo que le pasó a Duque
que coincido contigo con esos avances que logró. Hice un trabajo sobre eso. Hay mucho aporte de Duque en todo lo que hizo, pero sin embargo, si bien es una población que es bastante bien formada, con buenas universidades y todo eso, ves este tipo de fenómenos. Y como te dije, yo no sé si fue la mejor elección para la ciudadanía, o a lo mejor fue mejor ante este señor ingeniero Hernández, tan populista, tan gritón como lo fue Chávez en su momento cuando arribó a la presidencia de la República. Mira, Luis, tú hazme una señal cuando tengo que ir redondeando. Sí. Mira. En 2 minutos, 2 minutos. Ok. Creo que tú estás poniendo como igual preparación y liderazgo. Donde todos sean PhD, donde todos sean doctores, tiene la estadística un gran nivel educativo. Lech Walesa era dirigente sindical en un astillero. Lula era dirigente sindical en una fábrica metalmecánica. Esos fueron líderes. Arturo Ullar Pietri era un intelectual de categoría AAA y tenía brillo en eso y no fue un líder. Líder era Carlos Andrés Pérez, que tenía estudios secundarios y que te guste o no te guste no se puede negar. En fin, ahora, para ser líder no es necesario ser gritón tampoco, porque tenemos vamos a ponerlo de otra forma, Evo Morales, que a mí me cae como la patada. Sí. Es un líder, un tipo que ha conseguido subvertir el orden social de su país, para bien o para mal, y que conduce ese proceso desde el gobierno o fuera de él. Ese es un líder, lamentablemente un líder nefasto. Pero en fin, yo creo que tampoco hay que pensar, por más que los antecedentes podrían sugerir que se debiera pensar, que Colombia entra en la vorágine y en la espiral de la muerte. En el próximo segmento, si tú quieres, podemos analizar las señales que han habido desde el día de domingo hasta la fecha. Excelente. Porque por ahí puede haber o unas realidades que vendrán o todo un cuento chino como el que hizo Chávez. Así es. Vamos a ir a una pausa, pero te quiero decir una cosa. La señora Vilma dijo, doctor, le tomaremos el concepto, iremos a Playa Huacuco. Vamos. Gracias, a la pausa, señora. Y ya regresamos. En Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Adolfo Salgueiro. Adolfo, antes de que toquemos los temas, te quiero decir que los embajadores Carlos Ríos y Abraham Clavero te mandan muchos saludos y están encantados con ese análisis que estás haciendo. Muy buenos amigos, ambos dos. Sí. Se les retribuye y agradece. Sí. Hay dos cosas, Adolfo. Tú tocaste un tema sobre las señales, ¿no? Me parece interesantísimo porque eso te puede dar una idea de lo que puede suceder en el corto, mediano y largo plazo. Y hacia dónde se van a dirigir los tiros. Pero también quisiera que después de hablar de eso, habláramos sobre dos cosas que yo creo que son fundamentales. La primero, y que tienen que ver con Venezuela, la elección de Petro sustenta aún más la dictadura de Maduro. Y en segundo lugar, ¿qué sustenta más eso o sustenta más lo que ayer declaró Macron en plena reunión del G7? Adolfo, vamos a hablar sobre esas señales que me decías al principio.
Bueno, yo no me puedo quejar porque este es un programa de preguntas y respuestas y yo estoy en el lado que tengo que dar las respuestas. Pero, ¿qué pregunta que te estás metiendo, muchacho? Bueno, las señales. Vamos a las señales. El tema de las señales está presidido en una cierta forma por mi propia percepción de que yo ya no creo ni en la propia sombra mía, porque he tenido muchas experiencias de decepción. La primera, como acabo de señalar en el segmento anterior, cuando Chávez el 6 de diciembre dijo que iba a gobernar en tal y cual manera, y todos quedamos muy contentos, y después resultó que fue todo lo contrario. Desde el punto de vista de las señales que está dando Petro son señales interesantes, moderadas, que permitirían suponer de que si la señal se transforma en acción, podría haber una moderación que seguramente cualquier moderación es mejor que cualquier extremo, sea de derecha o de izquierda. Entonces, la primer señal en el discurso del triunfo, hay dos Colombias, yo quiero poner una sola. Señal de tratar de unificar. Segunda señal, la designación del canciller. Fíjate tú qué interesante, que generalmente lo primero que designa uno de estos señores que gana es el ministro de Hacienda, porque para que se vea cómo va a ir la cosa. Lo primero que hizo es designó un canciller porque es una persona respetable y respetada, que ha sido, creo que, presidente o directivo del Partido Conservador, senador, y además un hombre que aparentemente, por los antecedentes que veo, tiene gran experiencia en conseguir consensos, en negociación. Si el señor Petro, digamos, asume con las sospechas que pueden tener todos los que están alrededor de que vaya a ser otro Chávez, necesita una política exterior de que, además de las líneas que quiera seguir, tenga algo de convicción que pueda dar. Luego, otra señal, la designación que él ha hecho para que las bancadas del Senado nombren como presidente del Senado a Roy Barreras, es una señal tranquilizante. Roy Barreras es un saltimbanqui que ha pasado por todos los partidos, es cierto, pero es una persona madura, que aparentemente sabe moverse en aguas turbias, y eso es importante para para el Senado, para que haya la gobernabilidad necesaria. Tercera señal, que puede ser una señal buena, a mí me parece una canallada, es que el Partido Liberal, chicos, el Partido Liberal de César Gaviria, sí, a quien yo respeté hasta hace una semana, le dice a este señor: yo le voy a dar la mayoría parlamentaria para que usted pueda hacer su proyecto legislativo que sustente su posición política, cuando hasta el día anterior se estaban matando algunas fracciones. Y por si fuera poco, he leído ayer y esta mañana que algunas fracciones del Partido Conservador también van a ayudar en la gobernabilidad. Esto es, para mí, eso es una señal, digamos, de patriotismo o de visión. Vamos todos a hacer una sola Colombia y darle una gobernabilidad a través del apoyo parlamentario. Eso es una forma de verlo. Ahora, si tú le preguntas a María Corina Machado, te va a decir que todos estos son traidores. Sí. Entonces, pero es una señal. De manera que hay buenas perspectivas. Ahora, una pregunta que te quería hacer. En el partido de Petro, en el movimiento de Petro, ¿hay diserciones? ¿Hay...? Parece que sí, porque si tú te fijaste, es decir,
Yo vuelvo y le digo a tus oyentes, yo no soy experto en Colombia, soy un señor que más o menos conoce algo de Latinoamérica, pero o sea que yo veo las mismas informaciones de prensa que ves tú y que ves los oyentes. Simplemente que de noche me dedico a tratar de hilar una con otra. He leído de que hay gente que está disconforme con eso, como es natural. Los extremistas están disconformes con que haya una cosa que signifique compromiso, porque creen, al estilo Chávez, acá nosotros pasamos la bulldozer, los adversarios son enemigos, le pasamos la bulldozer y hacemos la nueva sociedad con el hombre nuevo. Y están los que piensan en cosas así un poco más moderadas. Sí. Bueno, yo le temo mucho la palabra refundación después de que la utilizó Chávez. Ahí está, mira, ahí está, justamente. Aparentemente, yo no tengo mayores detalles, salvo lo que he leído por ahí, alguna conversación que he tenido. Entiendo que la niña, esta vicepresidenta, Francia Márquez, es de una tendencia mucho más radical y aparentemente, a lo mejor es una jugada, aparentemente ella está en una idea en estos días de que, chico, bueno, y usted que prometió y tal, que no está tan contenta con las designaciones que está haciendo Petro. Pero como el dueño de la fórmula de los votos es Petro, Petro hace lo que quiere y esta señora se la tiene que calar o renunciar. Pero, imagínate tú, si por A, B o C, Petro sale de la presidencia por cualquier razón que sea, y un extremista como esta señora, que tiene todas las razones para ser extremista, porque toda su carrera meritorísima la lleva a darse cuenta que los extremos para su visión pueden ser buenas, fuera la presidenta de la República por los 4 años o por el tiempo que le quede por los 4 años. Entonces, sí hay esto. También lo había con Chávez. Cuando subió Chávez, nombró canciller a José Vicente Rangel, que para entonces era moderado, hizo una cancillería, tú y yo lo sabemos, y los que nos escuchan, hizo una cancillería que no fue extremista, nombró a algunos otras personas que no eran extremistas, nombró a Carmen Ramia en la cultura, en fin, no me acuerdo a quién nombró en la economía, etcétera. Bueno, y después derivó hacia otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí había unos talibanes tremendos que no lo dejarían gobernar, y eso que Chávez tenía un liderazgo y una autoridad que no la tiene ni Petro ni nada, porque Chávez decía esto es así y eso era militarmente vertical. Yo me imagino que Petro, por su propio origen y por en fin, su trayectoria, no es un hombre que tenga la posibilidad de imponer verticalismo y por lo tanto tiene que ser moderado, pero los que lo votaron no creo que votaron por la moderación. Y fíjate tú, si tú y los oyentes me permiten una anécdota personal mía que tiene que ver con esto. Cuando en una misión que me tocó ir a Brasilia, fui recibido por el señor Marco Aurelio García, que era el ministro de la Secretaría, era el alter ego de Lula. Yo fui con Agustín Berríos. La cita la consiguió Teodoro Pekov, que era muy amigo de ese señor, que era mucho más izquierdista que Lula, que era el presidente. Y ese señor tenía la oficina en la puerta de al lado de Lula, tenía la misma sala de espera. Entonces, el señor, cuando le dijimos, mire, pero Lula está de lo más moderado, el tipo dijo lo siguiente, dice, mire, una cosa es estar afuera de Palacio
gritando el pueblo tiene sed, y otra cosa estar en Palacio diciendo si el pueblo tiene sed, tengo que hacer un acueducto, tengo que conseguir los reales, tengo que hacer el proyecto, tengo que construirlo y cuando lo inaugure, lo va a inaugurar el que sigue porque ya se pasó todo el periodo presidencial mío. Entonces, eso revela que una cosa es estar afuera de Palacio y otra cosa es estar adentro. Lo mismo le pasó a Alan García, que la primera vez había hecho un desastre y la segunda vez se dio cuenta que desde Palacio había que ser moderado. Lo mismo, no digo que por convicción, pero fíjate que este Castillo, que se veía tan no sé qué con el sombrero, empezó nombrando un ministro de Economía moderado y le obligan a sacar y tal, y medio como que está reculando. Lo mismo el caso de en el caso de otros países, por ejemplo, Torrijos era un líder así, sí, medio alebrestado, pero puso unos ministros que más o menos llevaron a su país, no al primer mundo, pero a una gobernabilidad más o menos. De manera que eso, si el señor Petro asume este papel, creo que podría ser bueno. Ahora, si hace como Chávez, que pone a esto para que suba la bolsa, para que no se vayan los inversionistas, y en el interín cambia las leyes, pone que no se puedan repatriarle divisas tal y qué sé yo, como hizo Chávez, entonces no creo que, como decimos en Venezuela, no creo que va para el baile. La misma historia. Y con respecto a lo otro que yo te mencioné, sobre, por un lado, el fortalecimiento de Maduro con la elección de Petro y el tema, el tema que planteó ayer Macron ante el G7. ¿Cuál de los dos tienes más? Estamos hablando de Realpolitik, pues, en todo caso. Realpolitik es los dos. Mira, mal que me pese, yo creo que la elección de Petro consolida a Maduro por diversas razones. La primera, porque ya está más consolidado que hace 6 meses, con Petro o sin Petro. Segunda, el eje ya por todos lados, salvo la manchita azulita pequeña de Ecuador, que está en Pico de Zamuro, todo aquello está ya en una onda de socialismo del siglo XXI o una izquierda más o menos moderada o razonable. De modo que yo creo que eso, desde el punto de vista ideológico, político, lo consolida y le da más oportunidad de que no dé ninguna oportunidad de nada en las negociaciones de México, sino la de llevar la elección al 2024. Otra cosa, fíjate tú en esto que yo pensé. Toda la gente, 1.700.000 que se fueron para Colombia, de ellos la mitad pasaron por el puente de Simón Bolívar y la otra mitad un poco menos por las trochas. ¿Por qué tú pasabas por las trochas? Porque del lado venezolano estaban los malos y del lado colombiano estaban los buenos. Entonces, que te ayudaban a pasar la trocha y estaba para allá y entonces te iba para Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá. ¿Tú te das cuenta cómo va a ser eso? Sí, sí, sí. Ahí no hay trocha que valga. Va a tener que salir nadando a Curazao. Sí, sí. Sí. Eso hace alguna diferencia. Además, poniendo eso con la otra parte de tu pregunta, Macron y hasta el propio Biden y la conversación, mira, mal que me pese, está contribuyendo a la consolidación de Maduro. Cosas que las creo a la mitad y la otra mitad no, porque la gente, el cuento de que esto se está arreglando, el cuento que esto se está arreglando puede ser verdad, pero puede ser mentira, pero la campaña de mercadeo de que esto se está arreglando es una cosa
que todo el mundo la dice. Claro, la dice porque están mirando en las Mercedes, no están mirando en San Juan de los Morros, pero hay una campaña. El hecho de que haya otros que compartan esa misma visión, creo que lo va a consolidar. Y por si fuera poco, el gobierno americano habla por teléfono con Biden, recibe a la señora Fabiana Rosales de Guaidó, y tal, pero permite que se exporte el petróleo venezolano a Europa. No es para que la plata llegue al cofre de PDVSA, pero sí es para que reduzca la deuda. El señor Story va para allá hoy para ver cómo arregla teóricamente cómo arregla lo de los americanos detenidos, pero se me ocurre que debe haber alguna otra cosa Así más. Es. De manera que, guste o no, no es cuestión de gusto. Acá no estamos para expresar gusto, sino para hacer análisis. Sí creo que Maduro se está consolidando. Y mucho más si tiene la ayuda de una dirigencia que poco a poco, con o sin razón, con o sin mérito, ha ido perdiendo su credibilidad y su número. Sí. Bueno, Adolfo, oye, te agradezco mucho este tiempo que me has dedicado en este programa. Realmente esta conversación fue, además de grata, con mucha información, y que yo espero que los oyentes hayan tomado nota de todo lo que has dicho, que ha sido fantástico realmente. Creo que es necesario escribir un artículo sobre la realpolitik en América Latina. Tú sabes en lo que yo estoy pensando, sí. Pero no lo digo. No. Ay, cara. Bueno, vale, un fuerte abrazo y muchas gracias a los oyentes por ver muchas gracias, Andy, por todo. Andy, gracias a ustedes, gusto, feliz gracias. martes. Feliz martes, pues.